Amigos y amigas de la cinefilia con Tom Tucker Style, muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a explicar los ángulos y tamaños de plano dentro del cine, por lo menos los que más se utilizan. ¿Por qué en una película de terror al malo en algunas ocasiones, para hacerlo más malo, se enfoca desde abajo y se pone un ángulo contrapicado? Pero antes de entrar en detalle a hablar de los ángulos de cámara, hablamos primero de tamaño de plano, que es muy necesario y va ligado a ángulos de cámara. Atentos. Saltándonos el generalísimo, el gran plano general, que normalmente se utiliza para enseñar esa ciudad, no ubicar al espectador en qué lugar está esa escena sucediendo. El primer plano que tendríamos sería el plano general. El plano general al espectador va a poner en situación dónde están esos personajes, de qué están rodeados. Si en la historia que estás contando es importante desvelarlo, lo puedes utilizar para introducir. Ahora voy a cambiar a un plano entero. No le corto ni por arriba ni por abajo. El plano americano o plano medio largo, que corta aproximadamente por la rodilla, más o menos. Entonces, plano americano, ¿por qué? Pues porque se utilizaba mucho en el western, en ese género. El plano medio, el gran plano medio, el que más se utiliza. Entonces ponemos un plano medio. Ya tendríamos plano medio. Empezamos con los planos ya más cerrados. Plano medio corto, por debajo del pecho. Ahí, que se nos vea bien ese hipeando cine, ¿vale? Ese plano, desde el medio corto, clara intención en el que quieres que el personaje cobre muchísimo más protagonismo dentro del cuadro, dentro del tamaño de plano. Si ahora cerramos más y nos vamos a un tamaño más corto, sería el plano corto, que va a cortar por debajo de la barbilla, plano corto. Primerísimo primer plano. Este tamaño de plano va a cortar entre barbilla y frente. Vamos a conseguir esto. Ojito al plano detalle. Plano detalle que nos va a servir para mostrar un objeto, un detalle de una persona. Eso tiene que sumar en la historia, y si lo muestra, está chulo que sea de forma intencionada. No solamente para el desarrollo de una trama, sino que puede un plano detalle contar algo del personaje, contar algo del lugar. Puedes con un plano detalle dejarle algo al espectador que el personaje no ha visto. El plano detalle es muy importante en la narrativa. Esos son los más habituales, los tamaños de plano así más habituales, pero ahora vamos a combinarlos con los ángulos. Al final, cualquier ángulo que queramos aplicar en los que voy a mencionar a continuación, podrás poner el tamaño de plano que necesitas, por eso lo hemos visto antes. Ángulo normal, a la altura de los ojos. Aproximadamente el plano en el que yo os estoy contando esto. Pero ahora entramos en el ángulo picado y el contrapicado. Ángulo contrapicado. ¿Dónde lo vemos? Pues lo vemos en situaciones en las que quieres engrandecer a ese personaje, en las que quieres hacerlo poderoso. Estás haciendo a un personaje poderoso. Estaréis viendo a superhéroes enfocados desde abajo, hacerlo poderoso, y estaréis viendo escenas en las que se utiliza también para mostrar a un malo, asesino, es peligroso. Todo lo contrario que el ángulo picado lo vamos a utilizar para empequeñecer, para hacer a alguien débil. Todo ese tipo de sensaciones te las va a producir un ángulo picado. Entonces, si el ángulo picado te cuenta eso, indefensión de ese personaje que es más débil, entenderéis por qué en muchas películas algunas escenas se están resolviendo entre hacer un plano contra plano, uno es picado, otro es contrapicado. Ángulo cenital, completamente la cámara mirando hacia abajo. Pero ojo, es que puede ser en cualquier tamaño de plano. Puede ser ese plano que se graba en dron aéreo, que va completamente con esta vista, y esos son planos gigantes. Pero luego también perfectamente podemos tener un plano detalle totalmente cenital. El tamaño no tiene nada que ver con el ángulo. Tienes que decidir el tamaño y el ángulo. ¿Apunta?
Macy. Y el ángulo nadir, completamente desde abajo, el opuesto al cenital. ¿Dónde hemos visto esos planos? ¿Dónde lo hemos visto muchas veces? Un avión, por ejemplo, sobrevuela el cielo y está grabado completamente en plano nadir. Al final son ángulos de plano bastante arriesgados que no vamos a ver de forma tan habitual, y si se utiliza en una película o en una serie se va a utilizar en un momento muy concreto que se ha decidido que sea ahí porque aporta a la historia. Vosotros pensáis que cuando se hacen planos más arriesgados estáis haciendo que el espectador cambie su forma habitual de ver la vida. Por eso el ángulo normal es el que está a la altura de los ojos, porque tú no vas por la calle mirando así. Eso inquieta, eso incomoda y eso hace que puedas contar la historia transmitiendo sensaciones. También tenemos, por ejemplo, ángulos a ras de suelo, que tampoco son tan utilizados, pero bueno, veréis muchos planos en muchísimas películas que a lo mejor te interesa poner la cámara a ras del suelo, o simplemente quieres contar algo que los personajes no están viendo pero el espectador sí, o por ejemplo un ángulo aberrado, ese ángulo torcido que veis en muchos momentos, que se utiliza casi siempre para ofrecer un paranoia, lo vemos bastante, pero tienes que saber que no solamente te está funcionando dentro de la historia, sino que está funcionando dentro de la continuidad del montaje. No puedes llegar de buena primera y poner un plano torcido porque sí. Tienes que estudiar bien, tienes que hacer pruebas de cámara y tienes que ver que te funciona. Y luego, podríamos decir que son ángulos y tamaños de plano si nos metemos dentro de la visión subjetiva. Pues yo diría que sí. Porque si tú estás contando algo en plano subjetivo, aunque sea un plano secuencia, está en los ojos de una persona, un animal o lo que sea, esa cabeza esos ojos no van a parar de moverse y de cambiar el ángulo. Así que también podríamos meterlos dentro de ese bloque, en fin. Lo más importante es que sepas para qué quieres utilizar cada tamaño y ángulo de plano en tus producciones, y sobre todo que sepas traspasarlo al papel, tenerlo claro en tu cabeza, y si cuando llega al rodaje algo no funciona como lo tenías escrito, para eso está el equipo, porque también la creatividad es importante y lo que a lo mejor en el momento estás viendo en el rodaje no eres capaz de imaginarlo desde casa. Así que a dominar la técnica, pero sobre todo a rodar, rodar y rodar. Seguimos, como siempre, a tope en Hipeando Cine.